Bueno, todo buenos días. Vamos a empezar la última clase referida a la etapa de ejecución contractual. Ya hemos visto las dos primeras etapas. Esta es una etapa un poco distinta donde se van a ver el cumplimiento de las obligaciones por parte de los postores y la responsabilidad que tiene la entidad para poder efectuar los pagos, dar la conformidad y en general realizar todos los actos que comprenden la ejecución contractual. Voy a avanzar con las pantallas, con las diapositivas, perdón, para empezar la clase. Tengo problemas acá con el... Bueno, como ya hemos visto, esta es la etapa del procedimiento de selección, que básicamente citamos uno de los tipos, que es el más completo, la licitación pública, ¿no? Donde se realiza la convocatoria, el registro de participantes, la formulación, absolución de consulta, la presentación de bases y al final se otorga la buena prueba. Ahora, estamos en la etapa de la ejecución contractual y ¿qué es el contrato? De acuerdo a la ley de contrataciones, es el documento en el que se plasman las obligaciones más y comprenden los documentos del procedimiento de selección, que antes se llamaban las bases, y la oferta del postor. Asimismo, en este contrato se incluyen obligatoriamente diversas cláusulas: la cláusula referida a la garantía, cláusula anticorrupción, solución de controversias y la resolución del contrato por incumplimiento. Estas cláusulas son obligatorias en todos los contratos, inclusive en las proformas del contrato que están en las bases estandarizadas, que se encuentran registradas en el SEACE, ya lo consignan. El reglamento establece los plazos, requisitos, que eso es lo que vamos a profundizar. El contrato, como le dije, bueno, respecto al contrato, una vez que se haya otorgado la buena pro, la entidad no puede negarse a contratar y existen plazos, salvo que por razones de fuerza mayor, como por ejemplo un recorte presupuestal o por norma expresa o por desaparición de la necesidad, la entidad ya no requiere ese producto y tiene que estar debidamente acreditado, no se realiza el contrato, pero ese ya es bajo la responsabilidad de la entidad. Si los postores ganados de la buena pro se niegan a suscribir el contrato, son pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica debidamente acreditada. Es decir, que se puede dar el escenario que el contrato no se pueda firmar por responsabilidad de la entidad cuando hay un recorte presupuestal, cuando ha desaparecido la necesidad o por una norma expresa, o en el caso del contratista, cuando se le ha presentado situaciones de fuerza mayor física, por ejemplo, que se haya contagiado del COVID y que lo imposibilite para cumplir con su obligación. Asimismo, ¿cómo se perfecciona el contrato? Se perfecciona con la firma de la entidad, del representante de la entidad y el postor, salvo en los contratos de procedimiento de subasta inversa, y la adjudicación simplificada para bienes y servicios en general, donde se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra siempre que el monto del valor estimado no supere los 100.000 soles. ¿Qué quiere decir? Que un procedimiento de selección puede culminar uno con la firma del contrato o con la entrega de la orden de compra. La orden de compra tiene el valor de un contrato. ¿Y por qué la diferencia? Cuando el monto no supera los 100.000 soles, lo que yo compre, bienes, servicios, computadoras, lo que sea, y no supera los 100.000 soles, se puede emitir una orden de compra que tiene la calidad o el valor o el peso de un contrato. En el caso del contrato por selección de ítem, de la misma forma, se firma el documento
o con la recepción de orden de compra o de servicios, orden de compra para bienes, orden de servicio para adquirir un servicio de software, seguro, etcétera, cuando el monto del valor de la misma forma no supere los 100.000 soles. Acá ya entramos al contenido del contrato propiamente dicho. Como ya lo había mencionado, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, es decir, el mismo contrato en sí, las bases que establecen las reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. Puede ser el adenda, el contrato puede ser modificado a través de adendas de una u otra circunstancia. Entonces, todas esas consideraciones donde las partes se ponen de acuerdo para modificar el contrato, todo es un conjunto, porque durante la ejecución contractual se tienen que ver estas modificaciones y el cumplimiento de lo convenido por ambas partes. Incluye también bajo responsabilidad las normas obligatorias de garantía, anticorrupción, solución de controversias y resolución por incumplimiento en este caso del postor, que normalmente es el que incumple. En el caso de obras se incluyen cláusulas que identifican los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual. ¿Qué es lo que sucede en esta parte? Cuando estamos hablando de un contrato de ejecución de obras, por la misma actividad de la intervención en esa ejecución, hay probables situaciones de riesgo, por decir, en lugares donde se vaya a construir un puente o un colegio, pueden haber lugares donde hayan sido destinados anteriormente para otros fines. Por ejemplo, está cerca un desagüe o de repente hay construcciones aledañas o hay aldeas que pueden afectar el desarrollo de la ejecución. Entonces, cualquier situación que represente un peligro o un riesgo se tiene que considerar para que luego se pueda llegar a un acuerdo y poder corregir o subsanar ese nuevo hecho para continuar con la intervención. Bueno, una vez que se ha adjudicado la buena pro, existen unos requisitos que tiene que presentar el contratista para que firme el contrato. Caso contrario, se pasa al siguiente nivel, que es llamar al segundo que ocupó al contratista o al postor que ocupó el segundo lugar. ¿Cuáles son los requisitos para perfeccionar el contrato? El postor ganador presenta las garantías, salvo casos de excepción, cuando no supere los 100.000 soles. Contrato de consorcio, cuando hay un consorcio de por medio, tiene que haber un contrato privado entre los representantes de las empresas que se van a consorciar. El código de cuenta interbancaria del postor ganador, documento que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda, es decir, la vigencia a poder del representante legal. Asimismo, los documentos que acreditan el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional en casos de obras y consultoría. Este es un tema más técnico donde el contratista presenta esta calificación de su personal que va a realizar este tipo de actividades en el caso de obras. Pasamos ahora a ver los plazos y procedimientos. Acá también hay que tener mucho ojo, porque a veces sucede que vencen los plazos y la entidad, algunas rígidas, cuando vencen los plazos, simplemente ellos cumplen lo que dispone la norma. Si vence el contrato, no firmaste el contrato, simplemente dejan de lado y llaman al postor que ocupó el segundo lugar o lo que corresponda. Una vez que se haya adjudicado la buena pro, dentro del plazo de 8 días hábiles siguientes de consentida la buena pro, ya habíamos hablado que la buena pro tiene que ser consentida. Una vez que se otorga, hay un plazo para que los otros postores puedan impugnar, y si no impugnan, dentro de ese plazo la buena pro queda consentida. Entonces, de ese momento que haya quedado consentida la buena pro,
el postor ganador presenta los requisitos para perfeccionar el contrato, como ya lo hemos visto: su código de cuenta interbancaria, su vigencia de poder, en el caso de obras, todos los requisitos de calificación de su personal, entre otros documentos que exige la norma. Asimismo, en un plazo que no puede exceder 2 días hábiles siguientes de presentados los documentos, la entidad suscribe el contrato. Es decir, que una vez que el postor presenta toda la documentación o los requisitos para firmar el contrato, la entidad tiene 2 días a partir de ese momento que presenta la documentación para poder firmar o suscribir el contrato. Ahora, si se otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, porque puede suceder que al momento de presentar los documentos, el órgano encargado de contrataciones o el responsable advierte que falta uno de los requisitos, o de repente falta acompañar la vigencia a poder, o se le olvidó un documento, etc. Este representante de la entidad le otorga un plazo para que subsane, que no puede exceder de 4 días hábiles. Entonces, contado desde el día siguiente de la notificación de la entidad, es decir, una vez que el representante de la entidad le comunica que tiene que subsanar el imprevisto o acompañar el documento que falta, este tiene que hacerlo en el plazo de 4 días desde el día siguiente que se le comunica. Asimismo, a los 2 días hábiles como máximo de subsanar las observaciones, se suscribe el contrato. Es decir, una vez que el contratista cumple con acompañar el documento o subsana la documentación que ha sido observada, la entidad tiene 2 días para firmar el contrato. Continuamos con los plazos y procedimientos. Cuando la entidad, acá estamos hablando de incumplimiento para perfeccionar el contrato. Cuando la entidad no cumpla con perfeccionar el contrato, es decir, no lo firme, el postor puede, y lo resalto porque es potestad, requerirla dándole un plazo de 5 días para que lo firme. ¿Y por qué puede? Porque sabemos que en la administración pública a veces la gestión es un poco lenta, la burocracia de que se remitan los documentos de una oficina a otra, a veces permanecen los días sin que lo impulsen, y entonces pues es por ello que en virtud de esas consideraciones que tiene la administración pública un poco retrasado en su gestión, el contratista puede tomar de ese margen y esperar a que lo llamen, o de lo contrario enviar un carta notarial, porque también acabamos por lo otro. Sucede que simplemente lo dejan a un lado tus documentos y no te firman el contrato hasta que tú te acerques. Entonces hay situaciones donde dolosamente lo excluyen o lo separan. ¿Para qué? Para que el interesado, que es el contratista, venga, pregunte, indague, pida por favorcito que le impulsen, etc. Entonces ya sabemos más o menos de qué se trata el asunto. Pero sea para uno u otro caso, la norma prevé que el contratista puede requerir a la entidad a través de una carta notarial para que dentro del plazo de 5 días hábiles cumpla con firmar el contrato. Ahora, vencido el plazo sin que la entidad haya perfeccionado el contrato, es decir, una vez que el contratista le haya cursado una carta notarial indicándole de que ha presentado su documentación completa para la firma del contrato y ha vencido el plazo de 2 días para que la entidad cumpla con firmar el contrato, se le requiere por 5 días más. Si es que vencido este plazo de 5 días, la entidad no ha perfeccionado el contrato, el postor ganador tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena, porque prácticamente se entiende, ya no tiene la obligación de firmarlo, con lo cual deja de estar obligado a la firma del contrato o a la recepción de la orden de compra de servicio, como ya habíamos mencionado. Es decir, ya no tiene mayor responsabilidad en la firma, toda vez que ya vencieron los plazos legales, inclusive el requerimiento que hizo el postor ganador para que la entidad firme. Sin embargo, esta no firma. En este caso, la entidad no puede convocar el mismo objeto contractual en el ejercicio del año fiscal. Es decir, si es que la entidad no firma el contrato porque tiene razones, por ejemplo, por recorte presupuestal, cuando ha desaparecido la necesidad, o por una norma expresa que impide, entonces
ya no pierde el derecho de volver a convocar ese mismo año. Ese es, digamos que, la sanción o el efecto legal que tiene como consecuencia el que la entidad no firme. Acá ya estamos en el otro escenario. Por un lado, estuvimos hablando y acá nos encontramos cuando el contrato no es firmado por responsabilidad. Retrocediendo un poco, cuando el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, que tuvo a cargo realizar la selección, la etapa de selección, al momento de realizar la evaluación, hacen una especie de cuadro en donde el postor que ocupó el primer lugar es a quien se adjudica la buena pro. Luego sigue un orden por el puntaje que el mismo comité o el órgano le asigna. Luego sigue un orden, el segundo lugar, el tercer lugar, de acuerdo al puntaje que han obtenido. Entonces, como ya la entidad, el órgano de contrataciones, tiene ese cuadro, tiene esa evaluación, llama, como en este supuesto, llama al postor que ocupó el segundo lugar para que simplemente traiga los documentos para la firma del contrato. Ya sabemos, la vigencia a poder, el código de cuenta, esas consideraciones que exige la norma. Una vez que presenta, puede firmar el contrato el postor que ocupó el segundo lugar. Si el postor no perfecciona, es decir, si este segundo postor que ocupó el segundo lugar no perfecciona el contrato, el órgano encargado de las contrataciones declara desierto el procedimiento de selección y culmina esta etapa. O sea, y parece mentira, pero estas situaciones se dan. Estos hechos sí se presentan. Entonces tenemos que tener claro los plazos, los momentos, los documentos que se tienen que presentar para que el órgano encargado de las contrataciones sepa qué hacer en uno u otro caso. Entonces, muchas veces sucede que no saben o desconocen o se olvidaron y están subiendo al área legal para preguntar cómo hacen en tal caso, cómo hacen o piden informe legal sobre este caso, cuando se supone que los que trabajan en el órgano de contrataciones son certificados, están capacitados, están preparados. Entonces esto no debería suceder porque lo deben de conocer. Entonces hay que tener muy presentes los plazos y el procedimiento que se debe seguir cuando se presentan estas situaciones. Cuando por causas de la entidad no se firma un contrato, cuando por causa imputable al postor no se firma un contrato, los plazos que le corresponden a cada cual para hacerlo. De esa manera ya saben perfectamente qué es lo que corresponde hacer. El plazo de ejecución contractual también este es un asunto muy importante donde se va a advertir la vigencia del contrato, el cumplimiento de las obligaciones, de los entregables, etc. Entonces, el plazo de ejecución contractual normalmente se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, de firmado el contrato, de suscrito el contrato. Normalmente a partir del día siguiente. Sin embargo, hay condiciones que no necesariamente son así. Entonces, lo otro es, o desde la fecha que establezca en el contrato, por ejemplo, si se va a hacer una implementación de un módulo de un módulo de educación, en el contrato se puede colocar que una vez entregado el área del terreno donde se va a implementar este módulo, empezará a iniciarse el plazo de ejecución del área donde se van a implementar este módulo
desde ese día se compute el plazo. Esa es una condición. Entonces, desde la fecha en que se cumple esta condición de entrega, el contrato empieza a tener vigencia. El contrato empieza a tener efectividad, mejor dicho. Porque el contrato es válido, es vigente, pero cuando se empiezan a cumplir esas condiciones o a ser efectivo las responsabilidades, en el caso de la entidad cuando entrega, y en el caso del contratista cuando a partir de ese momento empieza a realizar las implementaciones. Que el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo de 3 años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requiera plazos mayores. Acá estamos hablando, por decir, cuando hay prestaciones que son continuas y permanentes. Por ejemplo, puede ser el caso del vaso de leche para las municipalidades. El vaso de leche es un programa que continúa todos los años. Entonces sabemos que estos programas sí o sí son de cumplimiento obligatorio. Entonces yo puedo establecer en el contrato esta situación, que el plazo de ejecución contractual sea hasta un máximo de 3 años. Obviamente hay una coordinación de disponibilidad presupuestal, de constancia de provisión de recursos, que prevé la norma de presupuesto para que la entidad pueda garantizar el cumplimiento de este contrato por 3 años. O también puede suceder en el caso de la contratación de un servicio de telefonía, donde la entidad sí o sí va a necesitar las comunicaciones por una determinada empresa, donde la norma prevé justamente por esta continuidad y porque prácticamente es un servicio obligatorio, es que en el contrato se puede prever el máximo de periodo hasta 3 años. Cuando se trata del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser hasta por un máximo de 3 años, que pueden ser prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo, reservándose la entidad el derecho de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente. Entonces, acá estamos hablando ya de una figura de aspecto más legal que tiene que ver con asunto de daños. En este caso, la norma prevé que en caso de arrendamiento de bienes inmuebles es un máximo de 3 años y puede ser prorrogable, ¿no?, por periodos sucesivos, pero le deja a la entidad la potestad, el derecho de resolverlo unilateralmente, porque sucede que como la administración pública tiene sedes desconcentradas a nivel nacional, puede ocurrir que por cumplimiento de una meta, de un programa o por recorte presupuestal se tengan que desactivar algunas sedes. Entonces, cuando ocurre eso, cuando hay un recorte presupuestal o hay un cambio de metas en la entidad, entonces se tiene que desactivar la sede. Consecuentemente, ya se va a tener que dejar de pagar el arrendamiento. Es por ello que la norma le otorga a la entidad este derecho para poder resolverlo de manera unilateral, sin que puedan reconocerse pago de lucro cesante y daño emergente. Este lucro cesante y daño emergente normalmente se aplica cuando hay un daño. En este caso, ¿cómo puede ser este daño? Que el arrendador, el dueño del inmueble, puede requerir el pago de daño emergente, de lucro cesante o daño emergente. ¿Por qué? Porque él ya se programó estos ingresos. Asimismo, está dejando de percibir ingresos justamente porque la entidad le está resolviendo el contrato. Entonces, para él existe un daño con esta resolución del contrato. Y como hay un daño, él va a poder requerir ante un juez, un proceso judicial, el cumplimiento del pago de este lucro cesante y daño emergente. Pero justamente previendo estas situaciones que se pueden presentar en caso del arrendador pueda requerir ante el Poder Judicial, la norma de contrataciones le otorga justamente este derecho de resolverlo unilateralmente sin tener que pagar. Entonces ya prácticamente es una defensa que impone la ley a favor de la entidad.
Entonces acá digamos que se está resguardando ya los intereses de la entidad, porque de lo contrario, imagínense cuánto de plata tendría que pagar la entidad una vez que se retire el inmueble. Vigencia del contrato. Tratándose de bienes y servicios, el contrato rige hasta la conformidad de la prestación y se efectúe el pago, o hasta que se ejecute la última prestación a cargo del contratista. Entonces, ya en tema de vigencia del contrato es la vida del contrato. ¿Hasta cuándo tiene vida el contrato? Entonces, hay unos contratos que tienen vida hasta que el contratista cumpla con entregar la prestación o cumpla con entregar el bien. En ejemplo, si es que yo compro un lote a ver, ¿de qué puede ser? De muebles, compro un lote de muebles y donde se pacta el contrato que en la fecha tal, en el lugar tal, tienen que entregarse los muebles, estos se entregan, luego viene la conformidad y el pago. Entonces, hasta ese momento prácticamente tiene vida el contrato, hasta que le entregan, se da la conformidad y obviamente se genera el pago, pero es hasta el momento que le entregan. Ahora, hay contratos donde hay entregables periódicos, por ejemplo, en el caso de medicinas. En el caso de medicinas, los hospitales, las entidades que tienen a cargo la dispensación de medicinas, no tienen en sus almacenes la capacidad tal como para albergar todos los medicamentos, e inclusive hay medicamentos que tienen que ser refrigerados. Es por eso que normalmente en estos contratos los entregables son mensualizados, o hay un programa en el mismo contrato donde se establecen, por ejemplo, en el mes de enero, primer lote, en el mes de febrero, segundo lote, y así sucesivamente. Entonces, y recién, ¿cuál es la vigencia del contrato? Vida del contrato hasta que se cumpla con la última prestación, es decir, con la última entrega del lote de medicina. Es por eso la diferencia. En algunos contratos se entregan el lote en un solo momento, y en otros contratos esos entregables se van proporcionando a la entidad por fases, por entregables, y de acuerdo a lo previsto y lo programado en el contrato. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago. En el caso de obras hay un consentimiento de la liquidación porque a medida que va avanzando la obra hay liquidaciones. Por ejemplo, si es que en una carretera de 100.000 kilómetros, ya los 10 hay un entregable, o hay una primera fase donde se construye los 10.000 kilómetros. El supervisor de obra tiene que verificar este cumplimiento de la construcción de la pista de 10.000 kilómetros, y sobre esos 10.000 kilómetros es que se le va a pagar al contratista. Si es que continúa 20.000 kilómetros, el supervisor de obra verificará el cumplimiento de esto y se hará la liquidación sobre esa parte de la obra, sobre ese avance. Entonces es por eso que se va liquidando la obra hasta el final. Una vez que termina toda la carretera, una vez que termina todo el puente, una vez que termina todo el colegio, el hospital, recién se procede con la liquidación final, que es el consentimiento. ¿Y por qué el consentimiento? Porque el contratista tiene que aceptar estas consideraciones donde el supervisor interviene. Entonces, pues sucede también que el contratista no está conforme con esta liquidación, porque aparentemente para el supervisor no se ha cumplido con el porcentaje que debió avanzarse. El contratista dice: yo avancé 10, pero en los hechos no hay 10, hay 7. Entonces por el 7 liquídalo o págale por 7. Entonces, estas cuestiones de controversia se pueden presentar, pero sin embargo, cuando el contratista consciente está de acuerdo con la liquidación, no hay ningún problema. Por eso que dice hasta el consentimiento de la liquidación, es decir, que el contratista esté de acuerdo con la liquidación para que luego se efectúe el pago. Ahora entramos a la nulidad del contrato. Como ustedes ven, hay muchas consideraciones que se ven en esta parte.
Se ven los requisitos para la firma del contrato, lo que debe de contener el contrato, el plazo del contrato, los procedimientos, la vigencia. Son muchas particularidades que directamente tienen efecto legal. Y si es que no manejamos bien, lo más probable es que nos vamos a una controversia. Entonces, acá ahorita nos encontramos en la nulidad del contrato, es decir, cuando vamos a dejar sin efecto un contrato, cuando el contrato suscrito no va a valer. Pese a que ha sido firmado, el contrato no va a tener ningún efecto legal. Entonces, vamos a ver esto. Cuando la entidad declara la nulidad de oficio, es decir, la misma entidad resuelve el contrato, deja sin efecto el contrato por una causal de nulidad, y cuando sea por alguna de las causales previstas en la ley, cuando la entidad advierte algunas causales previstas en la ley que imposibilita continuar con la ejecución contractual, la entidad envía una carta notarial adjuntando la copia fedateada del documento que declara esa nulidad. Normalmente las entidades lo hacen a través de una resolución o de repente otro documento. Dentro de los 30 días hábiles siguientes, el contratista que no esté de acuerdo con esta decisión puede someter a la controversia. Ya vamos a ver ahorita cuáles son esas nulidades, es decir, cuando la entidad, pese a que firmó el contrato, ya el contratista presentó su documento de sus requisitos, ya hubo una subsanación de observaciones, se firma el contrato. Una vez que se firma el contrato y ya entra en vigencia, la entidad advierte que se ha cometido un error, que hay un vicio, que hay un incumplimiento. Entonces, por ese incumplimiento no puede continuar el contrato. Es ahí donde declara la nulidad de oficio del contrato a través de una resolución, normalmente. Entonces, cuando pasa eso, la entidad comunica a través de una carta notarial al contratista sobre lo que ha sucedido, declarando la nulidad de oficio del contrato. Y el contratista, si es que no está de acuerdo, tiene el plazo de 30 días hábiles a partir del momento que recibe la notificación para poder someter esta nulidad de contrato a una controversia o arbitraje. ¿Cuáles son estas causales? Son las siguientes: por haberse perfeccionado el contrato por incurrir en los impedimentos legales, es decir, cuando el contrato se haya firmado con una empresa cuya propiedad es de un congresista, por ejemplo, cuya propiedad es de uno de los que participan en el procedimiento de selección. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es decir, por ejemplo, para citar un caso que ahorita me acabo de acordar, un procedimiento de selección para adquirir los alimentos durante un año. En el órgano encargado de las contrataciones hay secciones que se encargan de cumplir con su funcionamiento. Hay sección que se encarga, digamos, de hacer el estudio de mercado. Hay sección que se encarga de realizar todos los trámites para la firma del contrato. Hay otra sección que se encarga de las coordinaciones vía correo con la empresa. Hay otro que se encarga de verificar la vigencia del contrato, aplicar la penalidad. O sea, dependiendo de la organización de cada entidad, el órgano encargado de las contrataciones tiene una organización interna según cómo desarrolle el jefe o cómo esté organizado. Entonces, en esa sección trabajan funcionarios y servidores públicos, y puede ocurrir, como ha ocurrido, que algunos de estos funcionarios públicos o servidores tienen su esposa, tienen su esposo, tienen su hermano, que tienen una empresa, y justamente la empresa de estos hermanos que trabajan en el área de contrataciones han sido adjudicados con el otorgamiento de la buena pro en este procedimiento de alimentos. Entonces, cuando se da ese caso, y hay un impedimento legal que prevé la norma, y cuando ocurre y la entidad advierte, es un motivo o causa para dejar sin efecto, para declarar la nulidad de este contrato, justamente porque se ha vulnerado ese artículo 11, donde está los impedimentos
legales para contratar con el Estado. Otra causal, cuando se verifique la transgresión del principio de presunción de veracidad. Este principio de presunción de veracidad se encuentra comprendido en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Qué significa? Que por este principio de presunción de veracidad, todas las documentaciones que presenta un contratista al momento de participar en un concurso público, un procedimiento de selección, se presumen veraces, se presumen que son válidos de acuerdo a la declaración jurada. Entonces, toda la documentación que presenta la entidad, yo como entidad, y bajo este principio yo tengo que presumir que esa documentación es válida. Pero sin embargo, luego del procedimiento de selección, de firmar el contrato, hay una fiscalización posterior o algún elemento del órgano de contrataciones determine, identifique alguna información falsa, algún documento falso, entonces ahí es una causal o motivo para declarar la nulidad de este contrato, porque se ha verificado la vulneración a este principio de presunción de veracidad. Si bien yo, entidad, te recibí la documentación presumiendo que era válido, pero sin embargo defraudaste, sin embargo me proporcionaste una información, una declaración falsa, documentos alterados que te han beneficiado para firmar el contrato para que se te adjudique la buena pro. Cuando sea esos casos, a este motivo corresponde declarar la nulidad del contrato. Otra de las causales, cuando se haya suscrito el contrato, no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. Por eso es importante el consentimiento de la buena pro. Si es que, digamos, el 10 de noviembre se adjudicó la buena pro, hay un plazo para que se consienta la buena, plazo de 8 días. Si transcurrido el plazo de 8 días no hay ninguna apelación, entonces queda consentida la buena pro y se procede con la firma del contrato. Pero si dentro de ese plazo hay una apelación, entonces no se puede firmar el contrato en tanto no se resuelva la apelación. Entonces, cuando ocurre eso, cuando hay una apelación en curso sin que se haya resuelto y se firma el contrato, también es otro motivo para que la entidad declare la nulidad del contrato, deje sin efecto el contrato. Otro supuesto causal de nulidad, cuando no se haya cumplido con los requisitos que configuren alguno de los supuestos que habilitan a la contratación directa, la tan llamada contratación directa, que hoy todas las entidades del Estado este año han realizado, absolutamente todas, o casi todas, o las que están orientadas al tema de la pandemia. Para llevar a cabo, para conducir o hacer una contratación directa, se tiene que cumplir requisitos, se tienen que cumplir ciertos supuestos. En este caso, de hacer un buen informe técnico. Si es que no hay un informe técnico que sustente la contratación directa y simplemente al dedo compraron, esta es una vulneración a la norma. Y más aún cuando se trata de contratación directa, porque prácticamente se exceptúa la primera fase del procedimiento de contratación y directamente se selecciona al contratista. Entonces, cuando se realiza a dedo, como se dice, directamente, y no hay un buen sustento técnico, o se adolece, o simplemente no se ha formulado adecuadamente, se está vulnerando con el procedimiento para una contratación directa. Y si es que la entidad advierte este error, este vicio, tiene el derecho y la facultad para también declarar la nulidad de este contrato. Ahora, hay una nota importante. La nulidad del procedimiento y del contrato ocasiona la obligación de la entidad de efectuar el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar. Claro, porque normalmente cuando ocurre esto hay responsabilidades en cuanto a los funcionarios y a los servidores. Entonces tiene que haber un deslinde de responsabilidades para que se sepa cuál fue el motivo que determinó a la vulneración de la normativa. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, ¿por qué no se tomó conocimiento de que
uno de los postores o los participantes era pariente directo o cónyuge de alguno de los funcionarios que trabajan justamente en el órgano encargado de las contrataciones. O ¿por qué se demoró en el tiempo en verificar la documentación del postor ganador? Entonces ahí ya se tienen que corregir las cosas. No, de repente en su normativa interna dice que se puede fiscalizar hasta el plazo de un año. Bueno, no, pues como ya sucedió esto, entonces se tienen que tomar las acciones para que se corrija. De repente la entidad dirá, ya no un año, a los 15 días de presentar la documentación, el departamento X va a realizar la fiscalización o verificación de la autenticidad de los documentos. Pero para ello ya hay un informe de deslinde de responsabilidades para saber cuál ha sido el motivo que ha generado esta vulneración de la norma. También la norma prevé, como dije en la clase anterior, modificaciones al contrato. Y básicamente son 3 las modificaciones al contrato. Cuando estamos frente a ejecución de prestaciones adicionales, que normalmente le llaman adicionales, cuyo tope es hasta el 25%. El segundo, cuando nos encontramos en casos de reducción de esta prestación, igual hasta el 25% del contrato principal. Y el tercero, cuando nos encontramos frente a ampliaciones de plazo del contrato. Y un último que prácticamente es una excepción sobre cualquier situación que se pueda presentar, porque no solamente estos 3 casos para modificar el contrato se pueden dar, sino hay un sinnúmero de cosas, de repente fórmulas de reajuste, situaciones de entregables, situaciones de mejores productos que, o sea, en la ejecución contractual están ingresando mejores productos con mejores calidades, con mejor tecnología. Entonces puede haber ahí una negociación posterior sin afectar el equilibrio económico del contrato, obviamente. Es decir, la entidad no puede verse afectada por cualquier variación sobre este caso. Entonces, tanto para la ejecución de prestaciones adicionales como la reducción de prestaciones, básicamente se sigue el mismo procedimiento. En el caso de los adicionales, ojo, en estos adicionales es una situación extraordinaria, excepcional, donde el área usuaria, por una situación excepcional, se acabó el stock de herramientas, se acabó el stock de medicina, porque vino la pandemia, porque tales componentes o equipamientos se fue para mitigar los efectos de los desastres del Niño. O sea, por esas situaciones extraordinarias se acabaron mis productos, mi stock, mis servicios. Como consecuencia de eso, yo voy a pedir al órgano de contrataciones que me haga un adicional del mismo producto, porque ya se me agotó. Y ese es hasta el 25% de el contrato. O de repente, en el caso de obras que siempre cito, hacemos un auditorio. En el auditorio la norma técnica señala que en un auditorio tiene que haber 3 puertas de emergencia, uno lateral derecho, otro lateral izquierdo y una en la parte posterior del escenario. Sin embargo, se han construido solamente 2 puertas. Necesitamos hacer una más, pero lamentablemente el contrato decía 2. Para hacer esta tercera puerta ya viene a ser una prestación adicional al contrato, y además porque va a cumplir con la finalidad del contrato. ¿La finalidad del contrato cuál es? Construir un auditorio. Esa es la finalidad del contrato. Pero esta construcción del auditorio requiere que cuente con 3 puertas de emergencia. Nos olvidamos de una. Ya, entonces, esta es una muestra, esta es una causa para yo poder hacer esta adicional, para hacer esta puerta, pero siempre y cuando sea para cumplir la finalidad del contrato y además que se encuentre el parámetro de los 25% del contrato principal. Si es que el contrato principal es de 1.000.000 de soles, el adicional no puede sobrepasar de 1.250.000 soles, es decir, el 25% del contrato. Asimismo, cuando nos encontramos en una situación donde ya nos hemos sobreestroqueado del producto, ya no necesitamos más, porque nos llegaron donaciones de ONG de otros países, entonces ya no necesitamos
comprar el 100% de las medicinas o del stock, porque me llegaron donaciones. Entonces, como yo ya tengo tal cantidad, la norma le prevé, le otorga el derecho a la entidad para que reduzca las prestaciones. Ya no me des el 100%, dame el 75% porque ya tengo donaciones. Esa es una potestad unilateral de la entidad. Se comunica y la empresa tiene que cumplir lo dispuesto por la entidad. Ahora, en el caso de las ampliaciones, que es otra forma de modificar el contrato, en el caso de las ampliaciones, sucede cuando por causas no imputables a las partes, por caso de fuerza mayor o caso fortuito, se presentan situaciones extraordinarias que impiden la continuidad del contrato. La vez pasada sí te dijimos, una obra, la construcción de una obra en una parte del BRAE o una parte de un terreno inaccesible, en esa parte, por factores climatológicos, impiden la continuidad de la ejecución de la obra. Por ejemplo, una lluvia, un huaico, deslizamientos de tierra. Entonces, esas situaciones obviamente impiden que se continúe con el contrato o con el desarrollo de la obra o de la implementación del módulo. Entonces, esa es una situación que paraliza. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, la ley de contrataciones prevé la figura de la ampliación del contrato. Entonces, el contratista, ¿qué dice? Le envía una carta, un documento, entidad, debido a los factores climatológicos, al derrumbe del cerro o al huaico, no voy a poder continuar con la obra, consecuentemente no te voy a poder entregar la obra en los plazos pactados en el contrato. Solicito la ampliación del contrato. Entonces, ahí es donde te solicitan ampliación. Y la entidad tiene el plazo de 10 días hábiles para comunicar esta ampliación al contrato, si es favorable o desfavorable, si es procedente o improcedente. En el caso que la entidad no cumpla con darle respuesta al contratista en el plazo de 10 días, se entiende por aprobado el requerimiento de la entidad, es decir, opera el silencio administrativo positivo. Si vencido el plazo de los 10 días, la entidad no comunica la respuesta sobre la ampliación, se entiende por aprobada la ampliación. Y en el caso de otras consideraciones que prevé el marco legal, hay también otro procedimiento. Por ejemplo, lo que esta semana justo me ha tocado, en el contrato de seguros de aviación, no se plasmaron o no se fijó el tipo de cambio del dólar, en este caso, mediante el cual la entidad le iba a pagar al contratista, a la aseguradora. No está ni en las bases ni en el contrato. Entonces, ¿qué es lo que ahora? ¿Cómo, con qué valor le pago? Le pago, por decir, son $100,000. Los $100,000 le pago al valor del tipo de cambio de hoy, le pago al valor del tipo de cambio del otorgamiento de la buena pro, porque obviamente ha variado, ha subido. Cuando se firmó el contrato, el tipo de cambio estaba a 3.35, ahora estamos en 3.65. Entonces hay una variación, un incremento importante que va a afectar a la entidad. Entonces, cuando se trata de este tipo de cosas, que no estamos hablando de ejecución, de reducción de adicionales ni de ampliación de contratos, sino otro supuesto, en este caso, el órgano encargado de las contrataciones va a tener que hacer un informe técnico legal sobre la ocurrencia de los hechos, donde va a evaluar el costo-beneficio para la entidad, consideraciones que exige la norma que tienen que estar plasmados en ese informe técnico legal, y es el que va a respaldar prácticamente para poder modificar el contrato. Ya, o sea, previas coordinaciones, el tipo de cambio que se le va a pagar es al momento de la firma del contrato. Queda fijado en el informe técnico legal. Esto tiene que ser aprobado por la entidad y tiene que materializarse a través de una adenda. Ojo, en el caso de las modificaciones al contrato, sea por las causales que sea, o sea por el supuesto que se haya presentado, tiene que materializarse en una adenda. Caso contrario,
se pueden presentar circunstancias que impidan inclusive la conformidad del servicio o el pago, porque de repente se pueden perder los documentos del expediente de contratación o no se encuentran estos nuevos hechos posteriores a la firma del contrato, y como no hay una adenda, entonces se hace más difícil poder verificar estas obligaciones. Asimismo, en el contrato se tienen que establecer las garantías, inclusive en el contrato mismo se tiene que indicar el número de carta fianza, el número, el monto, para poder identificarlo, que ciertamente es el 10% del contrato principal. Entonces, las garantías deben ser otorgadas por los postores al momento de la firma del contrato, según corresponde, son las de fiel cumplimiento del contrato y o por adelantos cuando estamos hablando de obras. Cuando hay obras, la norma de contrataciones prevé que puede haber un adelanto del pago, sea por materiales. Estas garantías tienen que ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la respectiva entidad bajo responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que acá el órgano de contrataciones es fundamental. Para empezar, tiene que verificar que la garantía o la garantía de fiel cumplimiento tiene que ser emitida por una de las entidades financieras que se encuentren en el listado de la Superintendencia de Banca y Seguro, como entidades responsables, que tengan reconocimiento del cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, ese es el primer paso, que estén en ese listado, que tengan solvencia, que tengan credibilidad estas entidades financieras, para que cuando la entidad requiera por algún incumplimiento, por la ejecución de alguna penalidad, simplemente la entidad ejecute la carta, pague dentro del plazo inmediatamente a la entidad y se cumpla con la ejecución de la carta fianza. Ahora, ya que toqué el tema de la penalidad, que no lo había tocado, este es un aspecto también trascendental que normalmente llega no solamente a una controversia, sino también llega a denuncias penales, a denuncias contra los funcionarios por haber incumplido o inobservado la ejecución de la penalidad. Ya vamos a ver al final de la clase, en las casuísticas, todas las casuísticas que yo he sido testigo que han sucedido y que pasan, a veces increíbles, pero sucede. Dentro de la normativa de contrataciones o dentro de este procedimiento de contrataciones se tiene que, de acuerdo al contrato firmado, un bien tiene que ser internado, un servicio o lo que sea tiene que ser internado a la entidad o a la dependencia del Ministerio de Salud, donde ya en las bases se ha establecido que el área de verificación de control y calidad es quien expida la conformidad del servicio. Entonces, si es que entra un lote de medicina el día 10 de octubre, si que entra un lote de medicina, esta dependencia de control y calidad tiene un plazo para verificar las condiciones, la calidad de estos productos y luego tiene que dar la conformidad del bien o la conformidad de la constatación del servicio. Para ello tiene que verificar. Si es un equipo de cómputo, verificar su funcionamiento. Si es un lote de medicinas, verificar la vigencia del lote, de caducidad. Entonces, estos aspectos si cumple, además y tiene que cumplir con los requerimientos, con las necesidades del área usuaria, de la entidad. Tiene que verificarse que todos los productos cumplan con las especificaciones técnicas, con los términos de referencia que la entidad en su momento, el área usuaria en su momento, presentó como requerimiento del órgano encargado de las contrataciones. Es decir, que este comité, que este órgano, tiene que verificar que los productos que están internando tienen que ser los que la entidad pidió. Si eran blancos, tienen que ser blancos. Si tienen 1 metro, tienen que tener 1 metro. Si tienen que ser una laptop con parlantes, tiene que ser laptop con parlantes. Si tiene que ser entregándolo funcionando, tiene que verificar que funcione. Todos estos aspectos tiene que verificar este comité.
Si es que hay observaciones, el comité le otorga un plazo razonable al contratista para que lo subsane. En caso no subsane o simplemente no entregue los productos que la entidad ha pedido, empieza a partir de ese momento a ejecutar las penalidades. Las penalidades se ejecutan, pueden ser ejecutadas hasta el máximo del 10% del contrato. Es decir, una vez que vayan pasando los días y el contratista no cumple con subsanar, con entregar estos productos, por cada día hay una fórmula que se les aplica penalidad, que es un porcentaje. Entonces, transcurrido o llegado al 10% del contrato para ejecutar la penalidad, la entidad puede resolver el contrato. Esta es una de las fórmulas para resolver el contrato. Pero además tiene que ejecutar la penalidad, es decir, tiene que imponerle una multa, que es la penalidad, al contratista por el incumplimiento de sus obligaciones, porque no cumplió con entregarme el producto dentro de la fecha. Tuvo que entregarme el día 10, no me lo entregó el día 10, me lo entregó el día 15. Son 5 días de mora en la entrega del producto, 5 días de penalidades que yo le tengo que ejecutar. U otras penalidades, no solamente la penalidad es por mora, hay otras penalidades. Por ejemplo, en el caso de telefonía o de conectividad de internet, se me fue la señal. ¿Qué pasa? Hay una causal. Si es que se me va la señal en el plazo de 2, 3, 4, 5 días, hay una penalidad justamente por ese hecho. Pero esa penalidad o ese supuesto tiene que estar plasmado en las bases. Ojo que tiene que estar plasmado en las bases. Las penalidades pueden ser, uno, por mora, normalmente por mora, cuando no me entregan el producto en la fecha, me lo entregan posterior y por cada día hay un día de penalidad. Si son 5 días que te demoraste para entregar el producto, 5 días de penalidad. Si llegaste al límite del 10% del contrato, en cuanto a penalidad, yo como entidad tengo la facultad de resolverte el contrato. Esto se trata cuando es la penalidad por mora en la entrega del producto o del servicio. Pero cuando hay otro tipo de penalidades, como es la conectividad del internet en el caso, tienen que estar plasmados en las bases del procedimiento de selección. Y además tiene que establecerse cuál va a ser la fórmula para aplicar la penalidad. Eso hay que tenerlo claro. Es decir, cuando hablo de fórmula, es saber si es que el día 1 no tengo internet, te voy a aplicar el 1% del contrato o hay una proporción. El día 2 te incrementaré la proporción. El día 3 así sucesivamente. Es decir, tiene que estar detalladamente cómo voy a aplicar la penalidad en otros supuestos que no sea la demora en la entrega del producto. Bueno, una vez que se entrega la conformidad, una vez que se realiza la conformidad o la conformidad de la prestación, la conformidad de los bienes, recién se genera los trámites para el pago. Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, justamente porque son adelantados, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación, es decir, hasta la última prestación del contrato. En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se dé a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes. En la ley de contrataciones todo tiene plazo, señores. En la ley de contrataciones todo tiene plazo, desde el cronograma para la convocatoria, para la firma del contrato, para el cumplimiento de la entrega, para las penalidades, para todo hay plazo. Inclusive para que la entidad pague. Entonces, si es que la entidad dentro del plazo de los 15 días no paga, no cumple con pagar, el contratista tiene el derecho de requerir y exigir los intereses legales que correspondan. Ahora ya acabamos de ver todo lo que contiene el contrato, la vigencia, las obligaciones, la carta de garantía, los entregables, etcétera. Ahora vamos a ver la resolución del contrato y la solución de controversia. Entonces,
Para resolver el contrato, no solamente la entidad puede resolver el contrato, cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor. Normalmente es incumplimiento de sus obligaciones o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, que no sea imputable a alguna de las partes. Por ejemplo, ¿cómo puedo resolver el contrato? Por un hecho de causa fuerza mayor. En Tacna se llevó a cabo un procedimiento de selección para el mantenimiento de una bomba de agua, ejemplo, de una bomba de agua. Y el contratista que ganó la Buena Pro trabaja su sede está en Moquegua. De Tacna a Moquegua, que si bien es cierto son 2 departamentos, pero hay un trayecto de 2 horas. 2 horas aproximadamente. Entonces, este contratista, que también ha pasado y es una casuística, firma el contrato y tiene el plazo de, a partir de la firma del contrato, a los 20 días hábiles, que realizar el primer mantenimiento del pozo de agua en Tacna. Ojo que están a 2 horas nada más. Este contrato fue firmado el 10 de marzo y los 20 días aproximadamente para el primer mantenimiento iba a darse el 10 bueno, si es el 20 de febrero, no, si es el 10 de marzo, a fines de marzo tendría que realizarse el primer mantenimiento, pero sin embargo ocurrió la pandemia, declararon en emergencia nacional por el tema del COVID. ¿Qué es lo que sucedió? Que a raíz de este hecho de fuerza mayor, porque es una norma, un decreto supremo, que impedía el tránsito vehicular, que paralizaban las actividades económicas. Entonces, ante esta situación de emergencia, ante esta suspensión a través de un decreto supremo, prácticamente impidió al postor ganador que realice su mantenimiento, y no solamente su primer mantenimiento, sino durante todo este tiempo que han estado paralizadas estas actividades o han estado cerradas o impedidas de funcionamiento las empresas de transporte. Entonces, este es un hecho para poder resolver el contrato, porque no es responsabilidad de ninguna de las partes, ni es de la entidad, ni es del contratista, sino fue una fuerza mayor, como es la pandemia, que se plasmó a través de un decreto supremo firmado por el presidente de la República, donde suspendía las actividades, cierre de fronteras, etcétera. Esta es una situación para resolver un contrato. Ahora, ¿cómo se resuelven estas controversias? Controversia para el pago, etcétera, a través de una conciliación, el arbitraje o junta de resolución de disputas cuando estamos hablando de obras. Cuando hay inconvenientes, controversias en obras, se llega a la junta de resolución de disputas para que puedan resolverse o llegar a un acuerdo. Las controversias que surjan sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, se resuelven mediante conciliación o arbitraje. Conciliación ante un centro de conciliación acreditado, o arbitraje también acreditado, inclusive en el mismo OCE, el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, tiene también plataformas que se encargan de realizar arbitraje o de conciliación. Cuando se refiere a la nulidad del contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados en el caso de obra, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversia dentro del plazo de 30 días. Ojo, señores, con este aspecto. Ojo con este aspecto, porque si no se somete esta controversia a la conciliación o al arbitraje dentro de este plazo, simplemente la norma dice que caduca el derecho. Es decir, si no haces efectivo tu reclamo ante una conciliación, un centro de conciliación o un centro de arbitraje dentro del plazo de 30 días, perdiste tu derecho porque caducó. Ojo, y esto hay que tener bastante celo los funcionarios que trabajamos en las contrataciones. ¿Por qué? Porque sucede que por desconocimiento, resulta que después de haber pasado 30, 60, 3 meses de presentar la controversia, nos llega un requerimiento para conciliar
o para someter a arbitraje, y nosotros o los funcionarios nos sometemos, nos allanamos, cumplimos, cuando el derecho ya había caducado. Ahí hay responsabilidad directa de los funcionarios. ¿Por qué? Porque lo que debió responderse es que, si bien es cierto, se presentó la controversia en fecha tal, usted, contratista, tuvo el derecho para someter a conciliación arbitraje en el plazo de 30 días. Sin embargo, constatado el plazo transcurrido, se advierte que su derecho ha caducado. Por lo tanto, yo no me voy a presentar a la conciliación o al arbitraje, o simplemente su derecho ya caducó. Eso es lo que se debe responder. Pero sucede que nos olvidamos de eso, no conocemos y nos sometemos al arbitraje, inclusive con pocas expectativas de éxito, y lo llegamos a perder cuando prácticamente ya había caducado el derecho. O sea, nosotros mismos revivimos esta controversia, le dimos vida a algo que ya estaba muerto, sea por las cosas o las circunstancias que hayan pasado, pero yo tengo que tener la ley. ¿Presentaste o sometiste a arbitraje o conciliación dentro del plazo de 30 días de ocurrido el hecho? Bueno, efectivamente sí, lo presentaste dentro del plazo legal, pero si no, perdiste tu derecho, caducó tu derecho, y eso lo establece la misma norma de contrataciones. Ojo con esto, señores. Asimismo, luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato. Cuando estamos hablando de vicios ocultos es cuando ya se firmó el contrato, ya se entregó el producto. Es decir, si ya me entregaron un lote de laptop, el producto me tuvieron que entregar en quincena de febrero, me entregaron en quincena de febrero, me lo entregaron funcionando, se dio la conformidad, se pagó el servicio, pero sin embargo, luego de entregado los laptops, de pagado el servicio, etcétera, durante el año, porque los vicios ocultos, para reclamar vicios ocultos es el plazo de un año. Si durante el año de entregado este producto, de entregado las laptops, se advierten estos vicios ocultos, por ejemplo, a los 2 meses empiezan a desconfigurarse las laptops, o empiezan a apagarse las pantallas, o simplemente empiezan a tener fallas. Entonces hay un vicio. De repente, si es una laptop, puede ser mala manipulación, pero si es 10, 15, 20 y tienen las mismas características, y luego de la verificación del funcionamiento, efectivamente hay una falla, entonces yo lo llamo, si es que tengo la garantía, para que cumpla con la garantía. O si es que de repente la garantía era de 2 meses, ya venció la garantía, yo tengo el plazo todavía de 1 año para los vicios ocultos. Yo debo exigir la verificación del contratista para que subsane este vicio oculto, y este vicio oculto también puede ser sometido a una controversia, un arbitraje, para que cumpla con subsanar estos vicios ocultos, con corregir, con entregarme la laptop, porque de repente falta una placa, falta un conector, y luego de la verificación del mismo contratista observa que faltan algunos componentes, entonces él tiene que cumplir, está obligado. Esos son los vicios ocultos. Cuando me entregaron el producto, aparentemente todo estuvo bien, estuvo funcionando, no hay ningún vicio, pero a lo largo del primer año o dentro del primer año me doy cuenta que faltan componentes, que se comienzan a desconfigurar la laptop, etc. Ese es un vicio oculto, un vicio que yo no pude evidenciar, pero en el transcurso de la ejecución contractual y dentro del plazo de 1 año pude advertir, y puedo someterlo a conciliación arbitraje para que el contratista venga y subsane esto. Hasta aquí es la etapa de ejecución contractual, señor, donde ya hemos visto la fórmula de conciliación, sea por arbitraje, el centro un centro de arbitraje, un centro de conciliaciones, los casos que se puedan dar por pago, por penalidades, por incumplimiento de obligaciones, etc. Entonces, ya terminando esto, vamos a pasar a una parte final, la etapa de casuística. Y de la casuística normalmente es donde uno más aprende, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adicionales, justamente lo que estábamos viendo, ¿no?
Modificación del contrato. Modificación al contrato. Le voy a exponer el ejemplo o el caso sin precisar detalles o nombres, pero es lo que sucedió. Resulta que hubo un contrato para implementar módulos en una zona de Huancayo, cerca al BRAE, ¿ya? Y un contrato para implementar módulos a una zona de Huancayo. Y estos módulos tenían que entregarse funcionando. Total, se firma el contrato, se entrega el área, instalan los módulos, funcionando, se hace el pago, etc. Sin embargo, este ministerio tenía una necesidad, no en Huancayo, sino en Tacna, de módulos, pero tenía la necesidad urgente, apremiante, que tenían que instalar unos módulos en el plazo de 15 días porque llegaba la visita, digamos que de la ONU, para verificar o supervisar las condiciones de calidad de educación en Tacna. Entonces sí o sí tenían que implementarse en el plazo de 15 días unos módulos. Resulta de que la entidad, el ministerio, ve y para su departamento de contrataciones le dice: no vamos a llegar en el plazo de 15 días a comprar módulos para instalarlo. Pero dijo uno del área de contrataciones: pero tenemos un contrato firmado para la implementación de módulos en Huancayo. Entonces, este contrato tenía por objeto la implementación de módulos en Huancayo. El requerimiento y la necesidad se dio en Huancayo. Todos los trámites y acciones administrativas se dieron en Huancayo. Entonces dijo: hay que hacer un adicional de este contrato de Huancayo para comprar módulos y poder llevarlos a Tacna. Y es más, este contrato venía de un proyecto de inversión pública. Entonces ya en el proyecto de inversión pública estaba que los módulos tenían que ser instalados en Huancayo en el plazo de tantos cuantos módulos. ¿Qué es lo que sucedió? Hicieron la modificación del contrato, un adicional, hasta por el 25%, compraron los módulos y lo llevaron a Tacna. Luego vino los órganos de control y detectaron esta irregularidad. Primero, cuando estamos frente a ejecución de prestaciones adicionales, la ejecución de prestaciones adicionales primero es una situación excepcional. Y esta situación excepcional, ¿quién la presenta? El área usuaria. En este caso, el área usuaria estaba en Huancayo. Primer error, que el requerimiento excepcional tuvo que venir del área usuaria que está en Huancayo. Primer error. Segundo error, y es el más importante, que este requerimiento o este adicional tiene que ser para cumplir la finalidad del contrato principal. Es decir, si que este adicional que era requerido por la unidad usuaria en Huancayo de manera excepcional, porque se habían presentado más localidades en el lugar y se tenía que implementar más módulos, entonces ahí sí se hacía un adicional porque habían aldeas donde había más beneficiarios, más alumnos y se necesitaban más módulos. Entonces, por esa situación que se presentó, se hace el requerimiento, se compra y se lleva al departamento de Huancayo para cumplir esa finalidad del contrato en ese lugar. En esta oportunidad se colgaron de un contrato que estaba vigente para llevarlos a Tacna. Entonces la Contraloría y el órgano de control le cayó con todo a los funcionarios de contrataciones por no cumplir lo que establece la ley de contrataciones, que es, cuando estamos hablando de adicionales, tiene que ser primero la formulación, tiene que ser una situación excepcional, el requerimiento tiene que venir del área usuaria y además tiene que cumplir la finalidad del contrato. Entonces,
De las tres, la única condición era la excepcionalidad que se presentó en Tacna, pero era en Tacna. Entonces, debió realizarse o atenderse esa necesidad bajo otras situaciones. De repente, una contratación directa, y la contratación directa te permite realizar las compras de manera inmediata, por la brevedad, por una situación extraordinaria, lo que se dio allá, pero no colgarse de un contrato vigente cuyo efecto o destino era beneficiar a los niños que estaban en Huancayo. Eso no debió suceder. Ahora, otro ejemplo de casuística. Para obras. Y lo curioso es que la norma prevé, pero lamentablemente los funcionarios lo desconocen, o hay funcionarios que se hacen de la vista gorda, todo puede ocurrir. Cuando estamos hablando de obras, uno de los elementos principales para llevarse a cabo este tipo de intervenciones de ejecución es contar con terrenos saneados. Resulta que en esta oportunidad se vino un proyecto de inversión pública viable para la construcción de toda una, digamos que es una estación de radio. Entonces vino el proyecto de inversión viable, llega al área de contrataciones, sale al procedimiento de selección, convoca, se adjudica la buena pro. Sin embargo, de los 8 terrenos o de los 9 terrenos que debía de contar la entidad para entregarlos al contratista y poder instalar sus sedes, de los 9, 8 no tenían terreno saneado, solamente uno tenía. 8 no tenían terreno saneado. ¿Qué es lo que significó? Que solamente en un terreno se instale esta estación satelital o de esta instalación de comunicación. Y en las 8 restantes no se haga porque simplemente la entidad no llegó a tener el saneamiento, no llegó a comprar, no llegaron a prestarle, no llegaron a arrendar, etc. Simplemente no se tuvo estas áreas. Consecuentemente, al no tener las áreas, el contratista, no era responsabilidad del contratista porque tenían que entregarle las áreas, no pudo cumplir con instalarle todas las estaciones, solamente le cumplió uno. ¿Y qué decía en el contrato? En el caso de no tener los terrenos, internas todos los artículos en tal lugar, como efectivamente lo hizo el contratista. Internó los artículos, eran como 4 pisos de todos sus bienes. ¿Y qué es lo que provocó? Que la entidad no cumpla con lograr sus metas, sus objetivos. Y además genera un gasto adicional, porque además de no cumplir con las instalaciones de las sedes de comunicación, le genera un gasto adicional. ¿Por qué? Porque como estos artículos han sido internados en otro lugar, estos artículos van a ser en su momento tener que ser instalados, pero esa instalación ya va a obedecer a otro procedimiento de selección, a otra asignación de presupuesto. Es decir, que el Estado va a tener que pagar otro presupuesto más para lograr la instalación de estos productos, siempre y cuando la instalación de estas antenas, siempre y cuando cuente con los terrenos saneados. Entonces, importante, cuando estamos hablando de procedimientos en los que se van a intervenir o se van a realizar instalaciones de hangares, de centrales de comunicación satelitales, donde necesariamente se tiene que entregar terrenos, tenemos que por lo menos verificar si contamos con los terrenos. De lo contrario, no podemos salir un procedimiento de selección. Porque si hubiera habido un buen planeamiento y supiéramos que solamente contábamos con una estación o con un terreno, solamente yo voy a convocar por ese terreno. O cuando tenga los otros más, haré unas condiciones en el contrato para, en el tiempo, hacer una programación que una vez que obtengan los 2 o 3 terrenos que se nos van a entregar, pero ya de una manera definitiva, entonces yo voy a poder recién convocar un procedimiento y voy a saber y voy a poder lograr que se instalen estas estaciones, pero que se instalen, no que se internen por falta de terrenos o por falta de saneamiento. Esto es otro de las situaciones que se presentan.
Otro caso, en el tema de penalidades, como le dije, es un tema bastante sensible. Hay algunos funcionarios, por decirlo buenitos, que no aplican las penalidades como debe ser. Por ejemplo, penalidad por mora. El contratista aviación.com tuvo que internar a la Fuerza Aérea diversos componentes de aviación el 10 o 15 de marzo, digamos. Total, que pasó el 15 de marzo, 16, 17, 18, pasaron 10 días. Pasaron 10 días y recién en el 11º día entrega los componentes de aviación. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Qué es lo que corresponde hacer al funcionario encargado de las contrataciones? Si es que se demoró 10 días en la entrega de los componentes de aviación, yo tengo que aplicarle las penalidades por los 10 días. Yo tengo que aplicarle las penalidades por 10 días. Por 10 días. Sin embargo, señor, o no sé cómo llamarle, solo se le aplicaron por 5 días. Yo te apliqué la penalidad por 5 días. O sea, yo fui bueno con el contratista. Y acá no se trata de ser bueno, ni negociador, ni buen negociador, ni nada. Porque hay contratistas, aplícame 5 días y con los otros 5 días te hago, no sé, te traigo 5 frigidores para todas tus instalaciones. O te traigo tal o cual cosa. Y lo aceptan. No. El funcionario tiene que cumplir la ley de contratación. Si es que demoró 10 días, yo tengo que aplicarle los 10 días de penalidad. Y justamente por no aplicar esos 10 días de penalidad, porque aplicó 5, vino el órgano de control, halló esta irregularidad, denunció ¿ante quién? Hasta la Fiscalía Anticorrupción. Fiscalía Anticorrupción denunció a todos los encargados de las contrataciones, incluido el titular de la entidad, y hoy en día están denunciados en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Por no aplicar las penalidades que correspondían aplicar. Entonces, este es otro caso de otros casos que se ven, ¿no? ¿Qué otro? A ver, cuando hablamos de saneamiento de bienes inmuebles, hay entidades del Estado que tienen terrenos a nivel nacional, en donde quieren administrar o quieren disponer, o quieren arrendar, quieren concesionar, o quieren disponer, quieren vender, quieren hipotecar, quieren concesionar. Entonces, pero sin embargo, uno de los impedimentos es que esté saneado en registro público, que diga, por ejemplo, si antes decía Ministerio de Guerra, tiene que decir Ministerio de Defensa con las nuevas áreas que tienen posesión. Entonces, esta actualización de los hechos en la realidad, si es que antes ocupaba 10 hectáreas y ahora ocupo 5 hectáreas, entonces esta realidad yo tengo que plasmarla en los registros públicos, tengo que actualizar, tengo que sanear. Entonces, cuando se presentan estos impedimentos en las entidades tienen que hacer su saneamiento. Cuando se encargan los saneamientos, tienen que ser, señores, específicos en este tipo de saneamiento de inmuebles, porque esta es otra parte muy técnica que obedece a la parte registral en la SUNAR, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Entonces se debe de precisar cuáles son los actos de saneamiento que yo necesito. Hay diversos actos de saneamiento: acumulación de predios, independización, saneamiento del nombre, una serie de actos. Entonces yo tengo que especificar: para el área X yo quiero la acumulación, para el área B yo quiero una independización, para el área C yo quiero una exclusión, para el área D yo quiero una declaración de fábrica. Estos actos específicos, ¿y en qué momento se le va a pagar? Otro aporte, porque sucedió que yo quiero que me sanees 44 predios. De los 44 predios, la mayoría son de cambio de denominación, o la mayoría son de independizaciones. Tengo 44 predios que yo quiero que me independices.
En el contrato, ¿qué decía? Que se podía, por la complejidad de cada asunto, se puede cambiar algunos predios. Es decir, si de los 44 inmuebles que están en el contrato y que quería la entidad que se los sanee, en esa actividad de registrar yo detectase cierta complejidad porque hay superposición de áreas, porque hay oposición frente a terceros. Entonces, cuando yo, contratista, veo que es muy complejo y no se va a poder sanear esto por estas situaciones, el contrato me dice que yo puedo cambiar estos predios por otros que designa la entidad o por algunos que designa la entidad para poder cumplir con los saneamientos. Quito 4, cambio 4 y me dan 4. Entonces, voy a cumplir con los 44. Pero sucede, o sucedió en este caso, que de los 44 predios que yo solicitaba para independización, se cambiaron 40, más del 90%, cuando el contrato solamente decía algunos por cierta complejidad. Entonces, esa excepción lo convertimos en una regla, o se convirtió en una regla en ese caso. Entonces, de los 44 predios que quería la entidad que independice, cambiaron 40. Y no solamente cambiaron 40, sino que estos 40 no lo cambiaron para que se realice el acto de saneamiento por independización, sino por cambio de nombre, es decir, por un saneamiento mucho más fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que por los primeros 44 predios que la entidad requería para independización, más o menos ascendía el importe de 300.000 soles por los 44 predios. Y en la estructura de costos, estos 44 predios, por cada saneamiento, estimaban 6.000, 5.000, 4.000 soles, dependiendo de la complejidad, pero la mayoría casi era de 6.000 soles. Entonces, primer error que se cometió: no se cumplió el contrato porque el contrato decía se puede cambiar algunos, no el 90%, algunos por cierta complejidad. Primer error, no se cambiaron algunos, se compraron casi todos. Primer error. Segundo error, el grado de complejidad. Por los primeros 44 yo quería una independización. Y dentro de esa independización de sus 44 predios, yo quiero la independización. Además que se cambiaron el 90%, se cambiaron por otros predios, pero de menor dificultad. Es decir, solamente que tenían que cambiar de nombre. Si decía el Ministerio de Agricultura o PET, lo cambiaban por Ministerio de Agricultura y X, solamente por cambio. Entonces, ese saneamiento obviamente es de menor complejidad y su pago también es menor. Es decir, se afectó, hubo un perjuicio para la entidad en cuanto al presupuesto, porque lo que correspondía era: si yo te voy a cambiar, pero ojo, también voy a disminuir tus costos. ¿Por qué? Porque como este es un saneamiento menos complejo y por lo tanto más barato, ya no te voy a pagar 300.000, te pagaré 200.000, pero no, se pagó 300.000 como si hubieran saneado los 44 predios iniciales y bajo la condición del saneamiento por independización. Entonces, aquí también entró el órgano de control, denunció a los funcionarios, se aperturó investigación administrativa a los funcionarios y servidores públicos, y actualmente siguen en proceso. O sea, tenemos que saber que las responsabilidades de los funcionarios que intervienen en las contrataciones no solamente son administrativas, también son penales y pueden ser civiles. También me puedo ir a la cárcel por este tipo de cosas porque estoy defraudando al Estado, porque estoy ocasionando perjuicios al Estado. Entonces, señores, mi recomendación, tengan mucho celo en el tema de las contrataciones. Tengan mucho celo las dependencias que se encargan de dar la conformidad o la constatación de los servicios, porque ahí empieza la responsabilidad. Si no ha cumplido con entregar el bien como pidió la entidad, se le entrega, se le devuelve, se observa. Si es que cumple con todos los requisitos que pide la entidad, recién le doy la conformidad.
Si me dicen que me lo entregue funcionando, que verifique que funcione. Si hay un contrato de implementación de un módulo, de instalación de una antena, etcétera, tiene que verificar que se cuente con los terrenos, mínimamente que se cuente con los terrenos. Caso contrario, se tendrá que comunicar para yo evitar mi responsabilidad. Porque mañana más tarde, cuando suceda, yo dije, yo voy a tener mi informe indicando, yo comuniqué al titular de la entidad que no habían de terreno. Yo comuniqué que solo se internaron y no se hicieron las pruebas. Yo comuniqué que el plazo, que la demora en la entrega del bien fueron 10 días. Entonces, de esa manera yo voy a poder justificar alguna responsabilidad. Caso contrario, a todos nos meten en el mismo paquete y todos terminamos denunciados. Y en la fiscalía, en el proceso penal, sálvese quien puede. Ahí es sálvese quien puede y con los abogados que puedan contratar buenamente, porque los abogados penalistas ciertamente son caros cuando estamos hablando de corrupción de funcionarios, porque normalmente ahí están que a un pie de la cárcel. Estamos hablando de prisiones preventivas que en 24 o 48 horas se van a la cárcel, se van a un establecimiento penitenciario. Entonces, nadie quiere estar en una situación así. Por eso, sean celosos en la documentación, sean celosos en la verificación de la documentación, evitar que se defraude al Estado, que se perjudique al Estado, tratar de maximizar los recursos. No necesariamente voy a adjudicar la buena pro a aquel contratista que tiene los precios más bajos, porque si bien es cierto pueden ser los precios más bajos, pero también puede ser la más baja calidad, y lo que quiere el Estado no es que se compre barato y malo, lo que quiere la entidad es que se compren buenos productos de calidad, a buen precio, con oportunidad. Entonces, no necesariamente yo tengo que adjudicar la buena prueba al menor precio, sino al precio que está dentro del mercado, que me ofrezca una buena garantía, una buena calidad y que tenga sostenibilidad en el tiempo. ¿Para qué? Para el correcto o buen funcionamiento de la entidad, que al final es el que va a brindar el servicio al ciudadano, el servicio de salud, el servicio de educación, el servicio de carretera, en todo el aparato estatal. Entonces, compañeros, colegas, hasta aquí es mi participación como ponente del curso de contrataciones del Estado. Hemos llevado a cabo las 3 fases de un proceso de contratación: la preparatoria, la selección, la ejecución contractual. Hemos visto controversias, he tratado de ser lo más didáctico posible, y si es que en algunos aspectos no me he dejado de entender, les pido la disculpa de caso. Pueden llamarme, mi correo, mi número se puede proporcionar el Instituto de CIEP, que agradezco también la oportunidad. Entonces doy por concluida este curso. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido sea importante para ustedes, hayan logrado captar los asuntos más sensibles para que pueda ayudar en el ejercicio de su profesión o en el ejercicio de sus actividades. Muchas gracias nuevamente, la Escuela de CIEP. Gracias a ustedes, colegas. Hasta otra oportunidad. Conmigo doy por terminado el curso. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.